¿Qué piensas sobre los derechos de la Constitución política? ¿Si nos protegen de verdad? Bueno, con la Constitución tenemos una serie de derechos fundamentales que sí nos protegen ante abusos o violaciones y tenemos que saber interpretarlos para poder hacer uso de ellos. Colombia a largo plazo podría avanzar y evolucionar a otro sistema político más beneficioso para el país, teniendo en cuenta que Colombia en estos momentos cuenta con un sistema político mixto. Es un poco complicado porque mientras los gobiernos no centren sus mandatos en el interés de unos pocos o por presiones de algunos otros, va a ser muy difícil cambiar el ritmo que se lleva. Si en algún momento se diese esa situación, que los motivos fueran diferentes, es posible que se cambie el sistema. En la Constitución del 91, ¿cuáles fueron las principales razones para crear una Constitución nueva? Bueno, en el 91 era fortalecer el Estado. Pues en esa época se vivía muchísimo lo que era la violencia y la guerra, mejor dicho, estábamos en guerra total en el 91, entonces fue más como para superar la violencia, renovar la legitimidad y la institucionalidad, y más que todo fue fortalecer el Estado, pues buscaba como promover una mayor descentralización, como autonomía regional y la participación de los ciudadanos. ¿Qué cambios importantes trajo la Constitución de 1991 para los derechos de los ciudadanos en Colombia? Bueno, la Constitución de 1991 en sí fortaleció los derechos fundamentales de los colombianos, tanto en derechos humanos como la rama judicial se fortaleció en ser garante y hacer respetar los derechos de los ciudadanos y varias cositas más. Ok. Si la Constitución política trata de defender a los ciudadanos porque se les afecta los derechos, pero estos mismos derechos son afectados. Bueno, yo pienso que es por un mal manejo del sistema como sociedad. Segunda pregunta, ¿hay alguna ley en la Constitución del país que evite o retrase el avance de Colombia? No sé, no sabría decirle. Si en Colombia se empezara a desarrollar tecnología, ¿mejoraría la economía? Claro, yo pienso que la tecnología en Colombia es algo que aún nos falta. Mejorarla un poco nos ayuda a mejorar la calidad de vida, a competir globalmente. Inclusive yo siento que es un factor muy grande para el crecimiento económico, la innovación y la competitividad hacia otros países. ¿Cómo crees que los avances tecnológicos han influido en la vida cotidiana de los colombianos en los últimos años? Bueno, los avances tecnológicos sí es algo muy importante en cuanto a para mejorar la agilidad del trabajo, de la educación, porque comparado con los años 90, a nosotros nos tocaba estudiar con enciclopedias y era un poquito más complicado. Sabemos que existe la corrupción. ¿Crees que sea culpa del mal manejo de la Constitución o el mal manejo de los derechos de los ciudadanos? Por el mal manejo de los derechos humanos ante las violaciones y las negligencias. Al Colombia ser uno de los consumidores de tecnología, ¿podría fomentar una innovación tecnológica mundial? Sí,
Sí, más que consumidores somos productores. De hecho, muchas escuelas han llegado a ser campeonas internacionales en concursos de robótica, entonces es posible, si se le diera el manejo correcto a todos esos programas, que pudiéramos llegar incluso a ser potencias mundiales no solo en consumir, sino en producir Tecnología. de esa tecnología. Si el país sigue con esta economía, ¿podrá progresar en algún momento? Bueno, la economía de Colombia tiene un potencial para progresar, pero realmente hay muchísimos desafíos y dependen de muchos factores como es la minería y la energía. Digamos que la desigualdad de la economía y la corrupción es lo que nos ayuda mucho. Quizás para lograr un crecimiento sostenible podemos invertir en educación, capacitación, diversificar la economía y aprovechar los acuerdos comerciales que hay en el país. ¿Cómo describirías la situación económica actual del país desde tu perspectiva? Bueno, la situación económica de Colombia para mí está un poquito complicada porque no hay inversión extranjera, no hay trabajo estable, entonces así el flujo de dinero en el territorio nacional se complica un poquito. Con los cambios de nuestra economía, ¿crees que ahora tenemos una buena economía? ¿Y por qué se da muchos casos de desempleo o muchos casos de gente de bajos recursos? Pues por esto mismo, porque el sistema está obligando a los empleadores a salir de empleadores por los salarios mínimos que están mucho más extensos, y ya no podemos como sociedad seguir pagándole a tantos empleados. Y entonces tenemos que recurrir a ir eliminando trabajadores porque no podemos más con este sistema de este gobierno. Cuarta pregunta. Con los implementos actuales y máquinas, ¿Colombia puede transformar otra materia prima? Teniendo en cuenta que la única materia prima que Colombia transforma en estos momentos es la cebada. Sí, la verdad sí, o sea, si se permite el patrocinio de muchos proyectos que se han trabajado para ese tipo de cosas, sobre todo en las universidades, se podrían hacer maravillas. Colombia es un país que cuenta con un recurso de inteligencia en sus habitantes, que lo que les hace falta es poder tener como esas herramientas y el apoyo para poderlas desarrollar, porque parte del no crecimiento es ese, que no se encuentran como los respaldos para poder avanzar con esos proyectos. Pero sí, claro, aquí el potencial es gigante. ¿Qué cambios le podría dar a la economía actual? Bueno, Colombia tiene bastantes cambios pues, para lograr una economía buena, o pues ir por un buen camino hacia la economía. Yo creería que tendríamos que tener primero una inversión en la educación y en la capacitación de trabajos que realmente nos ayuden a fortalecer ese tema. Tenemos que mejorar la infraestructura, conectividad, tenemos que fomentar más como la innovación, el emprendimiento, tenemos que reducir algo súper que ahorita manejamos horrible, que es la desigualdad. Tenemos que tener sostenibilidad ambiental. Mejor dicho, yo creo que todos esos cambios pueden impulsar el crecimiento económico y que puede llegar a mejorar a Colombia en el tema de la economía. ¿Qué papel crees que juega la educación en el desarrollo económico y tecnológico en Colombia hacia el futuro? No, la educación de un país, tanto de Colombia como de cualquier país del mundo, es fundamental en el crecimiento económico, político, social, educativo. Mejor dicho, la educación es lo principal para que un país salga adelante. Muchísimas gracias. Muy bien.
Ok, ¿y por qué crees que hay gente que aún tiene que vivir en la calle a pesar de que tratan de buscar empleo, pero la gente no le da el empleo que ellos necesitan? ¿Me la puedes repetir, por favor? Si las personas que viven en las calles a veces tratan de buscar empleo, pero estas mismas son las que buscan, pero al mismo tiempo afectan a las personas. No está tan clara, pero voy a tratar de responder. Las personas que están en las calles, bueno, hay que estar en el lugar de ellas para poder entenderlas, porque en realidad tienen una vida muy dura y sí han tratado de buscar posibilidades, pero se supone que somos un gobierno donde no tenemos pobreza y pues ellos con todo lo que se paga en los recibos públicos que se supone que cobijan al estrato 1 y 2 y con eso estamos subsidiándolos, no debería haber esta pobreza. ¿Se podría hacer un cambio a qué tipo de economía que sí ayude realmente a Colombia? Complicado porque no sabría decirlo. Para ti, ¿qué cambio se podría hacer que sí signifique un cambio para Colombia? ¿Un cambio en el sentido político o en el sentido económico? Las dos, si quieres. ¿Cuáles han sido los principales desafíos para crear los avances tecnológicos en Colombia? Bueno, tenemos varios. Y lo que nos falta es lo que veníamos hablando ahorita, ¿no? La escasez de capacitar a los profesionales, la baja inversión que le hacen a la investigación y al desarrollo pues para innovar, la ciberseguridad es algo que aún ahí tenemos y hablamos ahorita de lo de la tecnología y realmente es a eso también, a la adaptación de la tecnología para que sea constante en el cambio que queremos tener en el país. ¿Conoces algún ejemplo reciente de innovación tecnológica hecha en Colombia? Sí, por ejemplo, Colombia Inteligente está financiando proyectos de tecnología aeroespaciales y el desarrollo en la nube. Ese lo tengo entendido que está haciendo cosas muy buenas por eso y además Cali se posiciona como el centro tecnológico de inteligencia artificial en Colombia. Ok, ahora te pregunto, hoy en día vivimos en una sociedad donde la tecnología cada vez está más dentro de nuestras vidas. Digamos los computadores, digamos los celulares, tablets, asistentes de voz, IAs y todo esto, pues ya se está metiendo más a nuestra vida cotidiana de tener que usarlos. Ahora en La Guajira se ve que hay personas que aún no conocen lo que es el manejo de un computador. Hay personas que como que tratan de tener ese sistema de tecnología. ¿Crees que el gobierno debería proporcionarles la tecnología suficiente para que todos podamos convivir de manera más afectiva en una sociedad que hoy en día tenemos tecnología por todo lado? Claro que sí, la tecnología tanto como la tecnología como el agua, es un derecho de ellos. Y el gobierno claro que debe de subsidiar estas necesidades que tienen esta sociedad tan vulnerable en estos momentos como es La Guajira. Ok, listo. Ahora, sobre los deportistas hoy en día en Colombia, que se está viviendo más el deporte, el fútbol, el vóley, el básquet, demasiados deportes se están viviendo, pero no se da como que
esa ayuda a esas personas que tienen mucho talento o no se ve el talento de esas personas, el gobierno debería ver a esas personas y tratar de darles una beca deportiva o ayudarlos económicamente? Claro que sí. Donde tuviésemos más deporte en la juventud, desde la primera infancia, y de subsidiar a estas personas de bajos recursos, a estos niños de bajos recursos, te aseguro que no hubiese tanta delincuencia ni tantos jóvenes drogadictos en estos momentos. Y sí, el Estado debe subsidiar a los deportistas. Para ti, ¿qué cambio se podría hacer que sí signifique un cambio para Colombia? Leyes u oportunidades que permitan el desarrollo de muchas ideas que se encuentran represadas. Por ejemplo, en la parte del turismo, Colombia es un país que tiene todo el potencial para poderse sostener solamente el turismo. En la manufactura, igual, también somos principales productores manufactureros a nivel mundial, estamos entre los principales. Lo que pasa es que muchas normas económicas no permiten que se crezca en muchas industrias, y adicional a eso son demasiadas trabas para poder generar empresas y mantenerlas, no tanto como para crearlas, sino para mantenerlas, y eso hace que se tenga que seguir manteniendo el mismo ritmo de muchos años. Pero si se pudiera dar como la opción de que se pudieran desarrollar y mantener en el tiempo muchos proyectos, habría un cambio importante. Adicional a eso también pues la educación al ciudadano para que también pueda apoyar y respaldar todos los procesos que se puedan dar. Ok, muchas gracias. ¿Tienes un comentario, una opinión respecto a las preguntas o al tema? Preguntas difíciles, muy difíciles, porque son como un poquito como de pensar y no como tan superficiales al día a día que uno lleva. Muy interesante. Y si a pensar en lo que les están enseñando en el colegio, pues aplausos. Ok. Hoy en día, ¿crees que debería haber un cambio en la constitución política y qué cambiarías? Bueno, hay que estar actualizado en los artículos de la Constitución política, pero pienso que debemos de ser un poco más rigurosos con la pena que se les imponga a los violadores de niños. Yo pondría una pena más rígida, más en contra de ellos, porque la pena que tenemos ahorita, en donde se nos están yendo muchos niños, es porque no se les está castigando a ellos como debe de ser.